Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 4 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la Escritura, permaneced en mí. ¿Dice así su Biblia? Lo leemos, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El verso 5 continúa diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ayúdenme a orar un momento más. Padre amado, una vez más te damos la gloria y la honra a ti. Gracias por todas tus bendiciones. Señor, ayúdanos a meditar y reflexionar esta noche en el consejo de su poderosa palabra. Usa mi boca, Señor. Usa todo mi ser para traer y dar a entender lo que usted quiere que sepamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Vamos a comenzar con estos versículos, hermanos, y vamos a estar meditando bajo el tema que es el siguiente: el fruto del Espíritu. Ese es el tema que vamos a estar reflexionando de alguna manera. Esto es una continuación de lo que estuvimos enfatizando la semana pasada. Vamos a hablar el fruto del Espíritu. Pregúntele al hermano que está o hermana que esté a la par, ¿qué es eso del fruto del Espíritu? Vamos, hermanos, pregúntele al hermano o hermana que tiene a la par y pregúntele, ¿qué es eso del fruto del Espíritu? Ahora, es importante que nosotros como iglesia entendamos que nosotros, o más bien dicho, Dios quiere producir en nosotros el fruto de su Santo Espíritu. Y entonces viene una pregunta bastante interesante: ¿qué significa el fruto del Espíritu de nuestro Dios en nuestra vida? ¿Cuáles son las cualidades, si es que realmente las tiene? ¿Cómo podemos descubrir si nosotros estamos produciendo o no el fruto del Espíritu? Creo que es una pregunta bastante interesante en esta noche. Yo creo que cada uno de nosotros deseamos y anhelamos tener la claridad, la certeza de si realmente estamos produciendo o no el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Note que el Señor en esta porción del Evangelio de Juan y el capítulo 15, el verso 4 y 5, de antemano el Señor está diciendo que si nosotros permanecemos en el Señor y Él permanece en cada uno de nosotros, vamos a dar fruto. Y es el propósito y el anhelo de parte de nuestro Dios al llamarnos a cada uno de nosotros, que todos los que estamos aquí, diga conmigo todos. Una vez más, digamos todos. Que todos estemos dando frutos. No se vale decir, pero pastor, yo soy demasiado nuevo en la congregación. Pastor, yo tengo muy poquitito tiempo de caminar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Note que el grande propósito de nuestro Dios al llamarnos a cada uno de nosotros es que podamos estar conectados en Él, que es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, y de esta manera estar produciendo frutos que el Señor está y debería de producir en cada uno de nosotros. Entonces es interesante que muchas veces nosotros no nos damos cuenta o pasamos por alto realmente el fruto del Espíritu. Y es interesante que la palabra de Dios nos deja unos versículos, y ya los vamos a estar viendo, donde usted y yo podemos acudir y darnos cuenta qué es el fruto del Espíritu. Porque a lo mejor alguien estará pensando, ¿será una manzana, una sandía, un mango? ¿De qué está hablando? No, es el fruto del Espíritu, es algo totalmente distinto. Pero ese fruto que el Espíritu debe provocar y producir en cada uno de nosotros, note que no es nuestro, sino que el Señor lo está provocando y produciendo en cada uno de nosotros. ¿Con qué propósito? En primer lugar, para que nosotros seamos edificados, y en segundo lugar, para que todas las personas que están a nuestro alrededor puedan ser partícipe de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5, el verso 22.
Gálatas capítulo 5, el verso 22. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Y tal vez no nos vamos a adentrar tan a profundidad en lo siguiente, pero sí vamos a darle una pincelada para que nosotros podamos tener una idea de lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Gálatas capítulo 5, el verso 22. Cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Ahora, para los que no sabemos qué es el fruto del Espíritu, aquí viene la respuesta. La palabra de Dios nos dice que es el fruto del Espíritu, porque el Señor quiere provocar, quiere producir en cada uno de nosotros. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es, lea conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, notemos lo que es el fruto del Espíritu. Cuando el Señor nos enumera, fíjese qué hermoso y maravilloso el Señor, que nos deja detallado qué es lo que el Espíritu del Señor debe producir o debe provocar en cada una de nuestras vidas. El Señor quiere que nosotros abundemos en amor. El Señor quiere que nosotros abundemos en lo que es la fe, la paciencia, en el gozo, en la benignidad, en la mansedumbre, en la templanza, porque cuando usted y yo estamos produciendo cada uno de estos frutos, entonces vamos a ser mucho más efectivos, vamos a ser mucho más productivos, vamos a hallarle mucho más sazón a las cosas de nuestro Dios. Pero cuando no estamos produciendo este fruto, entonces la vida se nos va a complicar. Note lo que termina diciendo este verso 23. Dice que contra tales cosas no hay ley. Ahora note que el primer aspecto o característica que se manifiesta en el fruto del Espíritu es que haya amor en cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de amor, estamos hablando de la caridad. Es decir, sabemos que Dios es amor, que es un deseo intenso por agradar y complacer a Dios. Escuche, el fruto del Espíritu comienza con el amor. El amor es un sentimiento, es un deseo intenso por agradar a nuestro Dios, por tratar de hacer lo mejor que podamos para nuestro Dios. Vaya conmigo a Juan capítulo 3, el verso 16, porque muchas veces hemos tocado estos versículos, pero a veces los pasamos por alto. Juan capítulo 3, el verso 16. Es importante que nosotros entendamos que el fruto del Espíritu tiene estas 5 características o cualidades, si lo podríamos decir de esa manera, que deberían estar en cada uno de nosotros. Juan capítulo 3, el verso 16, cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces note lo que la palabra de Dios dice, que el amor va mucho más allá de lo que nosotros podemos lograr comprender o entender. Pregunto yo, ¿quién de los padres que estamos en esta noche reunidos o las mamás daría un hijo para ser sacrificado? Levánteme la mano. Yo creo que nadie. Pero vemos que Dios sí llevó a cabo eso. Cuando vamos al Antiguo Testamento, encontramos en el capítulo 22 de Génesis a Abraham, un siervo capaz de sacrificar su único hijo. Alguien diría, bueno, si tuviera 3 o 4, pues no hay problema, sacrifica uno, le quedan 3, le quedan 2 todavía. Pero era el único hijo que tenía Abraham, pero Abraham, en su gran amor que tenía hacia Dios, era capaz de hacer lo que fuera necesario con tal de agradar o complacer a Dios. Y esa es precisamente la primera característica que encontramos en el fruto del Espíritu, el amor. Mediante
mediante el cual nosotros tratamos o queremos hacer bien a todos nuestros semejantes. Primeramente, queremos agradar a Dios y en segundo, queremos hacer el bien a todos los que nos rodean. Pregunto, ¿cuántas veces usted se ha puesto a pensar y ha dicho, ¿qué más puedo hacer para agradar a Dios? ¿Qué más puedo hacer para ayudar en la obra de Dios? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar? ¿Sabe qué es eso? Es amor. Amor hacia Dios, amor hacia la obra, amor hacia lo que Dios está produciendo en cada uno de nosotros. Amor que cuando alguien nos lastima, nos hiere, nos critica, nos juzga o nos señala, en vez de devolverle con mal, nosotros devolvemos con bien. Devolvemos diciéndole, Dios te bendiga, voy a orar por ti, etcétera, etcétera. Ese es el amor del cual está hablando, estamos mencionando en esta noche, de lo que produce el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, yo creo que todos deberíamos anhelar este amor en cada uno de nosotros, donde somos capaces de pasar por alto cualquier barrera, cualquier obstáculo, con tal de agradar a Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 13, el verso 4 en adelante. Cuando está fluyendo el fruto del Espíritu en nuestra vida y estamos llenos de amor, no hay ningún pero que valga para agradar a Dios. Nadie dijo amén, pero es verdad. No hay un pero que valga, hermanos. Todo lo que queremos hacer es agradar a nuestro Dios. No importa la manera, no importa cómo. Me recuerdo yo, y ya vamos a leer 1 Corintios 13, me recuerdo yo en los primeros meses y años cuando vine a los pies del Señor Jesucristo, al Evangelio del Señor Jesucristo, pues allá no teníamos un carrito, sino que los autobuses o las patitas. Son los únicos dos medios de transporte. Los autobuses o las patitas, una de dos. Pero no importaba la distancia que teníamos que caminar, no importaba si estaba lloviendo, si estaba soleado, no importaba si íbamos a llegar todos sudados o mojados, pero nuestro anhelo, nuestro deseo es ir a la casa de Dios y alabar y glorificar al Señor Jesucristo. Estamos hablando de que el fruto del Espíritu, hermano, lo primero que comienza a poner en nosotros es esa pasión, ese deseo, esa gana por entregarnos a nuestro Dios y todo lo que representa nuestro Dios. Cuando alguien nos da un privilegio, nos dice, hermano, usted quiere ayudar, usted quiere colaborar, usted va a ayudar en esto, y nosotros decimos, amén. Nunca lo he hecho, no sé cómo lo voy a hacer, pero el Señor me va a ayudar. Lo voy a hacer en el nombre de Jesús, porque estamos plenamente convencidos de que lo que estamos haciendo es para honrar y glorificar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay muchas maneras de honrar a Dios, hermanos. Lo podemos honrar de tantas maneras, y una de esas es nosotros involucrándonos, nosotros participando y haciéndolo con gratitud. 1 Corintios capítulo 13, el verso 4, dice la Escritura, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán la lengua y la ciencia acabará. Entonces note lo que la palabra de Dios define como lo que es el amor. ¿Alguna vez había pensado que el amor es sufrimiento? Que el amor es que vamos a hacer a un lado cualquier envidia, cualquier mal comentario, cualquier señalamiento, vamos a hacer a un lado todo eso, todo lo cree, todo lo soporta, nunca deja de ser, que el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, etcétera, etcétera, nunca hace nada indebido. Ahora, es importante que entendamos, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, quiere comenzar a producir en cada uno de nosotros amor.
y cuánto necesitamos amor la iglesia del Señor Jesucristo y la humanidad. Este mundo en el cual nos ha tocado vivir necesita el amor. Hay tanta maldad en este mundo que lo que hace falta es amor, que la gente comience a cambiar su vana manera de vivir y de pensar, y ahora permitir que el Espíritu del Señor comience a producir amor en esa persona. Entonces, cuando estamos hablando de la primera característica del fruto del Espíritu, estamos hablando del amor visto desde un punto de vista, valga la redundancia, como caridad, es decir, el deseo intenso que tenemos por agradar a nuestro Dios. Le pasa a los enamorados, o cuando andan de novios, dicen en mi tierra de cachetes embarrados. Lo único que desean es agradar al otro, aunque no le presten atención, o como dicen por ahí, aunque ni lo pelen, ¿verdad? Pero lo único que quiere es agradar a la otra persona. Entonces estamos hablando de el amor, que verdaderamente usted y yo necesitamos permitir que el Espíritu del Señor fluya en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren amor? Amén. Todos necesitamos amor, y necesitamos que el amor del Señor Jesucristo fluya en cada uno de nosotros. Por eso comenzamos con Juan capítulo 15, el verso 4, cuando el Señor dice: si usted permite que yo esté conectado en usted y usted está conectado conmigo, entonces usted va a llevar fruto. Pero si usted y yo no estamos conectados, es decir, no estamos unidos al Señor Jesucristo, entonces no va a haber fruto. Y yo le pregunto, ¿usted quiere dar fruto o no quiere dar fruto? Voy a hacer la pregunta otra vez porque le pregunté en inglés y no me entendió la mayoría. ¿Usted quiere dar fruto o no quiere dar fruto? Amén. Levante la mano. ¿Quiénes quieren dar fruto? Amén. Baje la mano. ¿Quiénes no quieren dar fruto? Ahora, estoy haciendo esta pregunta tan sencillita y elemental porque es necesario que usted y yo comprendamos que cuando el Señor Jesucristo nos llamó no para que estemos sentaditos, cruzados de brazos, nos llamó para que demos frutos, para que el fruto del Espíritu del Señor en nosotros esté trabajando. Me ayudan con el teléfono, por favor. Esté trabajando de una manera tal que nosotros podamos realmente estar fluyendo, no solamente en el amor. Ya vamos a estar viendo otros aspectos que es importante que estén fluyendo en cada uno de nosotros. Pero note, en primer lugar, el Señor pone el amor, porque al final podemos tener tantas cosas materiales en esta tierra, pero si no tenemos amor, no tenemos nada. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es importante que nosotros permitamos que el Espíritu del Señor obre en cada uno de nosotros. Es importante que usted y yo permitamos. Note, amados hermanos, el Señor no te va a obligar a que comiences a dar fruto. El Señor te va a poner el sentir. El Señor va a provocar. El Señor va a poner situaciones para que tú y yo comencemos y permitamos que Él comience a fluir en cada una de nuestras vidas. Pero es el deseo y la voluntad del Señor que usted y yo estemos dando fruto. Número 2, el Señor espera que usted y yo tengamos gozo. Diga conmigo gozo. Ahora es importante que usted y yo vivamos una vida de alegría. Amén, hermanos. Es importante que usted y yo tengamos un gozo completo. El Señor espera que usted y yo estemos contentos, alegres con lo que tenemos. Que si bien es cierto, no lo tenemos todo materialmente hablando o económica o financieramente hablando, pero tenemos gozo, alegría en nuestro corazón. Posiblemente haya pasado alguna situación o adversidad
adversidad, pero en medio de estas cosas hay gozo en cada uno de nosotros. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles, al capítulo 5, el verso 41. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, el verso 41. Recuerde, el concepto que la grande mayoría tiene es que vamos a tener gozo solamente cuando las cosas marchan bien. Ese es el concepto que tiene la mayoría de personas. Pero yo le digo en esta noche, basándome en el consejo de la palabra de Dios, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, podemos tener gozo. Porque nuestro gozo no depende de las cosas que hay en esta tierra, sino depende de nuestro Dios. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, el verso 41. Si usted lo tiene, me dice gloria a Dios. Dice la escritura, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De quién está hablando esta porción bíblica? De los discípulos, los apóstoles del Señor, que los metieron a la cárcel, los golpearon, los intimaron, les dijeron que ya no siguieran predicando en el nombre del Señor Jesucristo, y finalmente los liberan. ¿Y cómo salen ellos? Enojados, molestos, refunfuñando, criticando, tanto que le servimos al Señor y así nos paga. No, van contentos, alegres de que habían padecido por causa del nombre del Señor Jesucristo. Igual que usted y yo, cuando pasamos pruebas, cuando pasamos dificultades, nos gozamos y nos alegramos por todo lo que está pasando. Yo creo que cuando estamos pasando por la adversidad, nosotros podemos levantar las manos y decir, gracias Señor por todo lo que estoy pasando. ¿Usted dice así? Amén. ¿Usted lo ha dicho así? Cuando está pasando una mala racha económica, cuando no tiene trabajo, cuando está enfermo, cuando le están pasando tantas cosas, la mayoría de nosotros comenzamos a criticar, comenzamos a murmurar, comenzamos a hacer tantas cosas. Pero note lo que dice el Señor, que cuando el fruto del Señor está obrando en cada uno de nosotros, tenemos gozo. Dice el cántico, puedes tener paz en la tormenta. Amén, amén. Amén. Podemos tener paz en medio de la tormenta, porque el gozo proviene de nuestro Señor, no proviene del mundo, proviene de nuestro Dios. E incluso algunos hasta pueden decir, ya no voy a la iglesia porque me está yendo mal, me están pasando una cosa tras otra. Pero note lo que el Señor quiere producir en nosotros, gozo en cada uno, de modo que podamos tener esa esperanza latente de la vida eterna que el Señor nos ha dado. Número 3, paz. Diga conmigo, paz. Le pregunto yo, ¿cuánto cuesta la paz? ¿Cuánto? $5,000, $1 millón. ¿Cuánto? Ni todo el dinero del mundo, ni Bill Gates con todo el dinero del mundo puede comprar la paz. Esa paz proviene de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo a Juan, capítulo 14, el verso 27. Juan, capítulo 14, el verso 27. Cuando hablamos de paz, de lo que el fruto, que es como fruto de lo que el Espíritu produce en el creyente, estamos hablando de una tranquilidad. Qué bueno sentirse quieto, tranquilo, lleno de paz, sereno, cuando todas las cosas aparentemente están marchando en contra, pero nosotros podemos estar tranquilos. Ahora, ¿se da cuenta que necesitamos el fruto del Espíritu en nuestra vida? Amén. Necesitamos cada día más que el Señor produzca en nosotros el fruto del Espíritu. Juan capítulo 14, el verso 27, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dijo el Señor Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Note, amado hermano, que la paz que nos da el Señor Jesucristo es totalmente distinta a lo que el mundo ofrece. El mundo dice, voy a darte paz, pero me vas a dar algo a cambio. Te voy a cobrar algo.
Pero el Señor Jesucristo dice, te voy a dar paz y no necesitas dar nada a cambio. Yo te la doy como algo distinto, no como lo hace el mundo. Ahora es importante que nosotros comprendamos, amados hermanos, que estos aspectos que estamos mencionando son esenciales para cada uno de nosotros. Si me ayuda atrás, por favor, hermano, le voy a agradecer. Gracias. Entonces vamos al cuarto punto, que es la paciencia. Diga conmigo, paciencia. Ahora, cuando hablamos de paciencia, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted es paciente? Levánteme la mano si usted es paciente. Levánteme la mano. ¿Usted es paciente? ¿Usted tiene paciencia con los demás? Levánteme la mano. ¿Usted tiene paciencia con los demás? ¿Es considerado con los demás? Ahora, pregunto esto, amado hermano, porque muchas veces, o la gran mayoría de veces, queremos que los demás tengan paciencia con nosotros, pero nosotros no nos gusta ser pacientes con los demás. Hello, ¿me estoy dando a entender? Queremos que los demás nos comprendan, que los demás me entiendan, que los demás tengan paciencia conmigo, pero la gran mayoría de veces yo no soy paciente con los demás. Pero cuando hablamos de lo que el fruto del Espíritu produce en cada uno de nosotros, es una paciencia mediante la cual usted y yo somos capaces hasta de sufrir o padecer cualquier situación por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Santiago, capítulo 5, el verso 7 en adelante. Santiago, capítulo 5, el verso 7 en adelante. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Santiago, capítulo 5, el verso 7 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la Escritura en Santiago, capítulo 5, el verso 7 en adelante. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahora, si usted y yo sabemos que la venida del Señor se acerca, ¿qué debemos tener? Paciencia. No desesperarnos, porque cuando nos desesperamos podemos cometer muchas malas decisiones. El verso 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ahora, vea lo que dice el verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Verso 11. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora, es importante que nosotros tengamos paciencia. Le pregunto yo ¿a usted le gustaría tener paciencia? Amén. Entonces, ¿qué necesitamos? Permitir que el Espíritu del Señor nos esté llenando día con día para poder ser paciente. Porque de lo contrario no va a fluir la paciencia en cada uno de nosotros. Por decir algo, amado hermano, alguien quiere ir o tratar de bajar de peso, pero no controla su alimentación, tal vez no va a algún gimnasio o hace algún tipo de deporte, entonces difícilmente va a poder alcanzar su meta u objetivo. De igual manera, nosotros necesitamos que el Espíritu del Señor produzca en cada uno de nosotros fruto, porque si no produce fruto en nosotros, entonces ¿cómo le vamos a hacer para poder vivir en esta vida? ¿Cómo le vamos a poder hacer para enfrentar
enfrentarnos a las diferentes adversidades o convivir con las personas que están a nuestro alrededor. Punto número 5, benignidad. Cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de bondad. Vaya conmigo a Marcos capítulo 6, el verso 34. Marcos capítulo 6, el verso 34. Gloria sean dada al Señor Jesucristo. Solamente estoy dando una pinceladita, hermano. Más adelante, si Dios nos presta vida, vamos a adentrarnos más a profundidad en cada uno de estos puntos o características que conforman el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y usted y yo, si no lo estamos produciendo esta noche, podemos decirle al Señor: Señor, yo quiero comenzar a producir fruto en mi vida. Amén. Marcos capítulo 6, el verso 34, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la escritura: hija, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. El Señor Jesucristo andaba predicando, se dio cuenta de una gran multitud. La Biblia relata que eran más de 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños, pero el Señor se percató que no habían comido. ¿Qué hizo el Señor? ¿Los despidió? No. Hizo un milagro para que estas personas pudieran recibir alimentación. Ahora, cuando hablamos de la benignidad, estamos hablando de la bondad, de una actitud inofensiva y benigna que de alguna manera nos muestra a nosotros, y que miremos al Señor Jesucristo, cómo el Señor actuaba, cómo el Señor se desenvolvía, cómo el Señor podía vivir en esta tierra y al mismo tiempo ser bondadoso con todas las personas. ¿Se ha fijado que la manera de cómo vive en este mundo, que nosotros, la humanidad en general, cómo lo enseña, es que debemos mostrar bondad solamente con cierto tipo de personas? Por ejemplo, nuestra familia más cercana, tal vez uno que otro amigo, algún que otro conocido. Pero con un desconocido completamente es distinto la forma o el trato como enseña este mundo. Pero el Señor Jesucristo dice: vamos a tener bondad por todas las personas, sean familiares, cercanos, lejanos, amigos, personas que tal vez lo acabamos de conocer. Vamos a mostrarle bondad. De alguna manera está hablando de una compasión. Ahora, ¿cómo podemos obtener todo eso? Pues humanamente nosotros no lo podemos desarrollar, y si en alguna ocasión lo hemos puesto en práctica, pero es momentáneamente. Pero cuando el Espíritu del Señor está fluyendo en cada uno de nosotros, podemos mostrarlo todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, porque lo que el Señor produce en nosotros es eterno, es para siempre. Y por eso usted y yo necesitamos estar buscando siempre la presencia del Señor. Ahora, es importante que usted y yo busquemos de la bondad, que es el punto número 6, pero vista como la benevolencia. Vaya conmigo a Marcos capítulo 6, capítulo 6, el verso 3. Mateo capítulo 6, el verso 3. Estamos hablando de la benevolencia. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 6, el verso 3. Cuando usted lo encuentre, me dice aleluya. Dice la escritura: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Una vez más, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Ahora, note lo que estamos mencionando. Cuando hablamos del punto bondad visto como la benevolencia, es decir, cuando la persona está llena del Espíritu Santo del Señor, crece de una manera tan bonita que es capaz de poder ayudar y colaborar sin esperar nada a cambio, sin tocar trompeta. ¿Ha escuchado esa expresión? Que a veces las personas
ayuda, ya sea dan una ofrenda, colabora, traen un diezmo, traen algún tipo de ayuda a la casa de Dios o ayudan a un vecino, a un familiar, etcétera, etcétera, pero comienzan a declararlo y a publicarlo de modo que todos se den cuenta de lo que está haciendo o de lo que acaba de hacer. Pero el Espíritu del Señor fluyendo en cada creyente es lo opuesto. Ayuda y se queda callado. No pasa nada. Si alguien se dio cuenta, pues gloria a Dios. Y si no se dieron cuenta, pues tranquilo, no pasó nada. Él sabe que está agradando al Señor. Es importante que nosotros permitamos que el Espíritu del Señor fluya en cada uno de nosotros. Diga conmigo, fe. Es el punto número 7. Fe. Pero fe vista como una fidelidad. Es decir, cuando nosotros realmente, yo no sé si a usted le ha pasado, que por naturaleza nosotros somos infieles, hermanos. Y eso lo podemos ver en todo aspecto de nuestra vida. Lo podemos ver dentro de la familia, lo podemos ver dentro de lo que es el trabajo, lo podemos ver en todo aspecto. Por naturaleza nosotros somos infieles, pero si el Espíritu del Señor está fluyendo en cada uno de nosotros, ese fruto se está manifestando en cada uno de nosotros, nosotros podemos dejar a un lado la infidelidad y comenzar a ser fieles. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2, el verso 10. Apocalipsis capítulo 2, el verso 10. Muchas veces hay personas que por naturaleza son infieles, cuando digo que lo hacen muy a menudo, y no saben cómo poder abandonar ese tipo de práctica. Bueno, tiene que venir a los pies del Señor Jesucristo y permitir que el Señor comience a fluir en su vida. Apocalipsis capítulo 2, el verso 10, cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 2, el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad, hermano, estamos hablando de ser leales, de ser honestos, dignos de confianza, de hacer las cosas correctas. Ahora, ¿cuándo se logra a cabo eso? Cuando el Espíritu del Señor está fluyendo en nosotros. Hermanos, nosotros por naturaleza somos tramposos. Nadie dijo amén, pero es la verdad. Y digo, nosotros, me estoy incluyendo, nosotros por naturaleza somos tramposos. Nosotros le queremos a todo, le queremos ver, le encontrar todo. Nosotros le llamamos rebaja a muchas cosas, pero esas rebajas a veces son con otros propósitos. Entonces, note que nosotros por naturaleza somos deshonestos. Fíjese, somos. Me estoy incluyendo yo también. No quiero que alguien vaya a decir, el pastor nos dijo, nos pegó una lavada y que nos dijo que éramos deshonestos. No, tramposos. No. Todos por naturaleza somos deshonestos. No nos gusta hacer las cosas correctas. Lo que es correcto, lo que es verdadero, no nos gusta, no nos llama la atención. Tratamos por todos los medios de esquivar, de obviar todo aquello que es correcto. Pero en el Señor, cuando nosotros estamos conectados con el Señor Jesucristo, cuando su Santo Espíritu está fluyendo en cada uno de nosotros, entonces comenzamos a dar fruto. Y una de las características del fruto del Espíritu del Señor es que ahora podemos ser fieles, ahora podemos hacer las cosas mejores, ahora podemos ser leales, ahora podemos ser honestos, ahora podemos ser personas dignos de confianza, ahora podemos cumplir las promesas que hemos hecho. ¿Cuántas veces hemos presentado niños en este altar? ¿Cuántas veces hemos presentado niños? Muchas veces. ¿Cuántas veces hemos prometido
que vamos a cuidar, que nos vamos a esforzar por leer la palabra de Dios con ellos en casa, por instruirlos en su manera de ser, en su manera de vestir, en su manera de guiarlo, etcétera, etcétera, que los vamos a traer a la casa de Dios. Si esta carpeta hablara, nos recordara a muchos de los compromisos, de las promesas que hemos hecho delante de Dios. Una semana, 2 semanas y ya un par de meses se nos olvidó. Porque no somos fieles. E incluso hay muchos que se casan y hacen tantas promesas en ese día. Y perdón, hermano, no estoy hablando o de alguna manera hablando algo negativo, pero y pasa el tiempo y ya después se les olvidó las promesas. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros necesitamos ser fieles no solamente al Señor, a todo lo que nosotros llevamos a cabo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, la fidelidad es una característica que debería estar en cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de ser responsables. Amén. Cuando hablamos de fidelidad, estamos hablando de ser puntuales, de ser cumplidos, de hacer exactamente lo correcto. Sé que muchas veces hacer lo correcto cuesta, pero lo podemos hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Punto número 8, mansedumbre. Cuando hablamos de la mansedumbre, estamos hablando de ser humildes, de ser gentiles. Usted y yo necesitamos aprender. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, el verso 29. Cuando hablamos de la mansedumbre, vayamos a Mateo capítulo 11, el verso 29. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 11, el verso 29. Dice la escritura en Mateo capítulo 11, el verso 29. Dijo el Señor Jesucristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, note lo que el Señor está hablando cuando menciona ser manso. Está hablando de que debemos ser humildes, que debemos ser gentiles. Ahora, debemos entender que ser manso no significa cobardía, ni nada de eso, ser simple, sino más bien habla del hecho de tener un buen carácter, de tener esa templanza, de ser dulce al mismo tiempo, y que de alguna manera podemos enfrentar diversas circunstancias. Ahora, Cristo era Dios manifestado en carne, pero aún así se mantenía humilde. Pregunto yo, ¿usted es humilde? ¿Usted es humilde? ¿Sí o no? Levánteme la mano si usted se considera humilde. Muy bien. Ahora levante la mano si usted no se considera humilde. Levante la mano. Yo soy el primero que la levanto. Si soy honesto. Si no quiero engañarme a mí mismo. Amén. Baje la mano. Ahora, note lo que... Mire, por eso me estoy deteniendo un poco en fíjese esos 2 versículos, cuán grande enseñanza hay para nosotros, y hay muchísimo más si profundizáramos aún más. Pero note, amados hermanos, que la palabra de Dios dice que el Señor quiere producir en cada uno de nosotros humildad, sencillez. ¿Y cuánto necesitamos la humildad, hermanos? Amén. ¿Cuánto necesitamos la humildad? Hay personas que confunden el hecho de ser humilde con ser pobre o vivir en un lugar sencillo, en un lugar que no tiene lujos. Muchas personas pueden llegar a pensar: soy humilde porque vivo en un piso que es de tierra, ni siquiera hay cerámica, una carpeta, o vivo en una trailita sencillita y todo eso. No, eso no es humildad. La humildad no tiene que ver con el lugar donde vivo. La humildad tiene que ver con lo que yo soy, amados hermanos. Lo que yo soy, allí se demuestra si yo soy humilde o no soy humilde. ¿Cuántas veces podemos ver que alguien está pasando una necesidad y sencillamente no lo ayudamos? Amén. Entonces tenemos que entender que la humildad no tiene que ver con la forma como nos vestimos,
con la forma o el carro o el lugar donde yo vivo. La humildad tiene que ver cómo yo soy como persona. Y eso el Señor Jesucristo, que nos conoce tan bien a cada uno de nosotros, sabe que nosotros por naturaleza no somos humildes. Nos cuesta muchísimo llegar a ese punto de humildad. Más bien lo que más predomina en nosotros es un espíritu de altivez, de orgullo, de arrogancia, en donde muchas veces podemos alcanzar cosas materiales. Y no digo que está malo trabajar duro por estas cosas, pero esas cosas muchas veces, en vez de ser una bendición, parece que nos trastorna nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, cuando realmente lo que el Señor quiere que usted y yo seamos mansos y humildes. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿Quién era Cristo, amados hermanos? Era Dios manifestado en carne. Amén. El mero mero, el manda más, el todopoderoso, el primero, el que es el primero y Él es el último, pero ahí está en un cuerpo de carne y hueso. Nació en un lugar sencillo, no en un castillo, no con lujos ni nada de eso, pero allí está diciendo: aprenda de mí, que soy manso y humilde. Cuando por naturaleza nosotros obtenemos ciertos beneficios o ciertas cosas materiales, lo primero que hacemos es jactarnos con lo que tenemos. Que todo el mundo sepa lo que tengo. Entonces nosotros necesitamos, hermano. ¿Cuántos necesitan humildad, hermanos? Yo necesito más de humildad. Punto número 9, templanza. Cuando hablamos de la templanza, amados hermanos, estamos hablando de un autocontrol, es decir, tener control de mí mismo. Diga conmigo en esta noche: yo debo aprender a controlarme a mí mismo. Amén. Es importante que usted y yo realmente aprendamos a controlarnos a nosotros mismos. Vaya conmigo a Santiago capítulo 4, el verso 7. Santiago capítulo 4, el verso 7. Por eso nosotros no creemos en el tomar vino, cerveza o como le quiera llamar, o las drogas, todo eso. ¿Por qué? Porque la persona no está consciente y puede decir: no, es que no sabía lo que hacía. Ah, bueno, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros no creemos, aparte que la palabra de Dios está en contra de todos estos aspectos. Nosotros tenemos que aprender a tomar control de nosotros mismos. Santiago, capítulo 4, el verso 7. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Santiago, capítulo 4, el verso 7, dice la Escritura: someteos, pues, a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahora, note lo que dice la palabra del Señor, que nosotros debemos someternos a Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a Dios, entonces Él nos va a dar la fortaleza para poder resistir al enemigo. Estamos hablando de un autocontrol. Estamos hablando de que nosotros vamos a aprender a controlar lo que nosotros somos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13, el verso 14. Romanos capítulo 13, el verso 14. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Hay tanto que quisiera hablar, hermanos, pero vamos poco a poco. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Romanos capítulo 13, el verso 14. Cuando usted lo tenga, me dice: aleluya. Romanos capítulo 13, el verso 14. Dice la Escritura: si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la... Una vez más: y si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Pregunto: ¿cuántos tenemos problemas para controlarnos a nosotros mismos? Levánteme su mano. ¿Usted tiene problema para controlarse a sí mismo? Yo creo que todos. Tal vez algunos en algunas cosas y otros en otras. Pero al final todos tenemos problemas. ¿Cuántas veces hemos ido al supermercado o a la tienda, al mall, y decimos: no voy a comprar nada, voy solo a ver?
Y ese no voy a comprar nada, voy solo a ver. Cuando regresa, una bolsita, 2 bolsitas. Es que lo necesitaba, es que me gustó esto, es que me inquietó, es que pensando en fulano. Controlando a nosotros mismos. Aunque no tenemos para pagar el bill de la renta, estamos escasos, pero al final pudo más lo que vieron mis ojitos. Me inquietó tanto, y así sucesivamente podríamos mencionar tantos aspectos. ¿Cuántas veces queremos vestirnos para agradar a Dios? Pero viene mi yo, mi carnita, y dice, no te pongas así, mejor haz esto, haz lo otro. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, necesitamos entender que el único que nos puede ayudar para que nosotros podamos tener control de nosotros mismos es el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que nos puede ayudar para que aprendamos a gobernarnos a nosotros mismos, para poder ser moderados, para que nosotros podamos controlar las pasiones, para que podamos controlar o tener cuidado de todo tipo de apetito, frenar emociones negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Solo el Espíritu Santo de Dios puede lograr eso en cada uno de nosotros si nosotros se lo permitimos. Porque si nosotros no se lo permitimos, entonces el Señor no puede obrar. Por eso es que el Señor Jesucristo enfatizó que usted y yo tenemos que estar conectados con el Señor Jesucristo. Porque si yo no estoy conectado con el Señor Jesucristo, por ende yo no tengo la cobertura del Señor. Entonces no puedo producir fruto. Y cuando yo no produzco fruto, entonces el Señor dice en su palabra, y lo mencionábamos la semana pasada, que árbol que no da fruto, ¿para qué sirve? Dice alguien por ahí, para leña. Alguien dice por ahí, para un adorno. Pero dice la palabra de Dios que no sirve para nada más que ser echado al fuego. Vaya conmigo a Mateo capítulo 7, el verso 19. Déjenme mencionarle algunos aspectos para que nosotros podamos entender la gran importancia, hermanos, de permitir que el Señor, que el Espíritu del Señor esté produciendo fruto en cada uno de nosotros. Mateo capítulo 7, el verso 19, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dijo el Señor Jesucristo, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol, desde chiquito, mediano, grande, que no da fruto, es cortado y echado en el fuego. Vaya conmigo a Lucas capítulo 13, el verso 6. Lucas capítulo 13, el verso 6 en adelante. Le voy a poner unas ilustraciones con historias que el Señor nos ha dejado establecida en su palabra para que podamos ver la grande importancia de permitir que el Señor esté produciendo frutos en cada uno de nosotros. Lucas capítulo 13, el verso 6 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años, ¿cuántos años? 3 años. Que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Verso 9. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 2. Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 2. Le estoy dando unos pequeños ejemplos a manera de ilustración para que podamos entender qué ocurre cuando el árbol no está dando fruto. ¿Qué es lo que le va a pasar? Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso 2. Si usted lo tiene, me dice aleluya. Juan, capítulo 15,
el verso 2. Dice la Escritura: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo está diciendo el Señor, no el pastor René Charles. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vámonos al verso 6, allí mismo en el capítulo 15 de Juan. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Marcos capítulo 11, el verso 13. Marcos capítulo 11, el verso 13. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Amén. Marcos capítulo 11, el verso 13 en adelante. Le estoy mencionando, hermano, estos aspectos para que podamos entender que sí es importantísimo delante de la presencia del Señor que usted y yo estemos dando fruto, permitiendo que el Espíritu Santo del Señor produzca en nosotros fruto. Marcos capítulo 11, el verso 13 en adelante. Dice la Escritura, si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Dice: y viendo de lejos una higuera, escuche lo que pasó en esta ocasión, el Señor Jesucristo. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Verso 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, ¿se imagina el Señor hablándole a un árbol? Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Me imagino, wow, el Señor hablándole a una higuera. Verso 15. Vinieron pues a Jerusalén. Entrando Jesús en el templo, comenzó a enseñar. Perdóneme, repito el verso 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Verso 17. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto no me he salido del contexto, estoy mencionando esto. Ya vamos a llegar al verso 20. Y lo oyeron, estoy en el verso 18. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Verso 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Ahora, es importante que entendamos lo que el Señor está tratando de decirnos. La gran importancia que usted y yo realmente estemos permitiendo que el Señor produzca fruto en cada uno de nosotros. Mateo capítulo 25, el verso 14. Mateo capítulo 25, el verso 14. Y ya con este último ejemplo casi estamos terminando. Mateo capítulo 25, el verso 14. Y escuche esta historia, o esta parábola, mejor dicho, la gran importancia de lo que el Señor enfatiza y nos quiere revelar a cada uno de nosotros en esta noche. Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. ¿Cuántos talentos? 5. A otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1
fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo, diga conmigo, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Diga, arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Verso 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, diga conmigo, 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Diga conmigo, tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Y cómo le respondió el Señor? Verso 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 30 y último. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor, amados hermanos? Que el Señor, desde el momento que le ha llamado a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, el Señor espera que estemos produciendo, o el Espíritu del Señor produciendo en cada uno de nosotros fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad. Gracias. Ahora, no es opcional, amados hermanos. El Señor espera que usted y yo le permitamos al Señor que Él comience a transformar, a obrar en cada una de nuestras vidas, para que podamos alcanzar lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Pero necesitamos poner de nuestra parte. Porque si nosotros no queremos dejar que el Señor obre en nosotros, entonces ¿cómo el fruto del Señor se va a comenzar a reflejar en cada uno de nosotros, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo? Usted y yo tenemos que dejar que el Señor obre en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que decirle: Señor, heme aquí, ayúdame, porque yo quiero que tu Espíritu venga sobre mí y comience a producir fruto. Ese es el anhelo del Señor, que usted y yo tengamos ese fruto, que esté fluyendo en cada una de nuestras vidas, hermano. ¿Cuántas veces escuchamos hermanos que vinieron a la iglesia, estuvieron acá y por un tiempo perseveraron y de repente ya no están perseverando? ¿Sabe por qué ya no están perseverando? Porque no permitieron que el Espíritu del Señor comenzara a fluir en su vida, para que comenzara a producir frutos en cada uno de ellos. No hay gozo, no hay alegría, los cultos le parecen aburridos, leer la palabra de Dios aburrido, oración, wow, qué terrible, ayuno, venir los domingos a los ayunos, no tengo tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sabe por qué pasa todo eso? A mí no me causa asombro todo eso. ¿Sabe por qué pasa todo eso? Porque el Espíritu del Señor no está fluyendo como debería de fluir. Problemas con los niños todo el tiempo. ¿Sabe qué es eso? El Espíritu del Señor no está fluyendo en los padres.
para poder obrar, para poder mantener esa quietud, enseñarle con paciencia, con amor a sus hijos, de tal manera que el Señor puede estar obrando en cada uno de nosotros. Póngase en pie en esta hora en el nombre de Jesús. Hay tanto que podríamos hablar, pero vamos a quedarnos hasta acá. Es interesante, amados hermanos, ese pequeño o conocido refrán que muchas veces lo sabemos y quizás lo hemos pasado por alto. Pero lo cierto es, hermanos, que a la fuerza nada es bueno. A la fuerza nada es bueno. Es decir, el Señor no te puede obligar a ti a que permitas que su Espíritu Santo fluya en tu vida. El Señor no te puede obligar. El Señor te ha traído, mire qué privilegio tan grande que el Señor lo ha traído, nos ha traído a cada uno de nosotros y quiere traer a muchas más personas. Pero ahora depende de usted y de mí si permitimos que el Espíritu del Señor comience a obrar en cada uno de nosotros, a transformar, a guiarnos, de modo que vamos a comenzar a producir fruto en cada una de nuestras vidas. ¿Con qué propósito damos el fruto o lo que el Señor quiere producir en nosotros? Bueno, para que vivamos mejor en el Evangelio del Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos vivir una vida de gozo, de alegría, de confianza, haciendo las cosas correctas, teniendo amor por nuestro Dios, por nuestro prójimo, nuestro semejanza, etcétera, etcétera. Hermanos, pero lo más importante de todo esto nos va a dar la convicción y la seguridad para poder estar listos para irnos con el Señor. Porque al final lo cierto de todo esto es, hermano, todo lo que nosotros podemos contemplar con nuestros ojos, todo esto va a desaparecer, dice la palabra del Señor. Va a desaparecer. Ahora, ¿cómo le gustaría vivir a usted? ¿En un lugar lleno de amargura, lleno de odio, lleno de rencor? ¿O en un lugar lleno de amor, lleno de paz, lleno de alegría? ¿Sabe que este mundo clama día con día porque haya paz, porque haya armonía? Pero ¿sabe que las personas no están dispuestos a buscar a Dios? Buscan dirección o guía en tantas cosas en esta tierra, pero no en el Señor. El Señor nos dice en esta noche: permite que mi espíritu te cubra. Permite que mi espíritu fluya por tu vida. Porque eso es lo que dijo el Señor. Si mi palabra está en ti, si mi palabra está en tu boca, si mi palabra está en tu hogar, si mi palabra está en tus hijos, si mi palabra está en tu trabajo, si mi palabra está contigo y en todo lo que haces, entonces tú vas a dar mucho fruto, dijo el Señor. Pero si mi palabra no está en ti, entonces, ¿cómo puedes dar frutos? ¿Cómo puedes dar fruto si la palabra del Señor no está en tu vida? Vamos a orar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comenzar a dar fruto. Yo quiero que usted busque un lugar para orar. Venga aquí adelante con toda confianza. Véngase en el nombre de Jesús. No sienta pena, no sienta temor. Vamos a buscar la presencia del Señor. Yo estoy en esta noche acá no como alguien que es mejor que usted. Dios me guarde de todo eso. Al contrario, estoy aquí para motivarle. Estoy aquí para ayudarle. Estoy aquí para recordarle lo que el Señor dice para cada uno de nosotros, lo que el Señor tiene para nosotros. Oh, mi hermano, mi hermana, el Señor no te llamó por casualidad. El Señor te llamó con propósitos. El Señor no te llamó como ibas pasando y bueno, no había otro, entonces te agarro al que pase por ahí. No, 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 mi hermano, mi hermana, el Señor no te ha llamado así. El Señor te llamó con propósitos grandes. Número 1, que lo conozcas a Él. 2, que obtengas el perdón de tus pecados. 3, que puedas permitir que el Señor te cubra, que su Santo Espíritu comience a obrar en tu vida. ¿Por qué?
Porque antes de venir a los pies de Cristo, teníamos una vida distinta. Y ahora en Cristo Jesús, la única manera de entender, la única manera de comprender, la única manera de hallarle sazón, hallarle sabor a la vida en el Evangelio es a través del Espíritu Santo del Señor, a través de lo que el Espíritu produce en cada uno de nosotros. Por eso, cuando el fruto del Señor, el fruto del Espíritu está obrando, fluyendo de una manera tan, pero tan poderosa en cada una de nuestras vidas, no nos cuesta alabar a Dios, no nos cuesta glorificar a Dios, no nos cuesta levantarnos más temprano o acostarnos un poco más noche buscando la presencia del Señor, no nos cuesta abrir las páginas de la Biblia y buscar la presencia de Dios, no nos cuesta ayunar, no nos cuesta levantarnos temprano un domingo y venir a la casa de Dios. Hay gozo, hay alegría, porque decimos: Señor, lo que estoy haciendo es para agradarte a ti, lo que estoy haciendo es para alabarte, para proclamar tu santo nombre. No nos cuesta tratar de ayudar a nuestros hijos, encaminarlos para que ellos puedan tener ese encuentro con el Señor. Oh, mis hermanos, en esta noche, allí donde usted está, usted se conoce a sí mismo. Usted se conoce a sí mismo. Dígale al Señor en esta hora: Padre, ayúdame. Yo quiero que el fruto de tu Espíritu fluya en mí, Señor. Pero no de vez en cuando, cada día, Señor. Ayúdame, Señor. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero ser apasionado. Yo quiero vivir una vida de entrega. Yo quiero ser benevolente, Señor. Yo quiero ser alguien bondadoso. Yo quiero compadecerme, Señor, de todos, oh Padre bendito. Hermanos, con razón Pablo decía: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece.